Bueno, vamos a compartir con Nuncia Auleta, directora de Desarrollo y profesora del IESA. Importante porque hay un tema que está tomando espacio, está tomando un espacio significativo que es muy general, lo decía antes y lo conversaba con Nuncia, muy genérico, sin precisiones aún, y creo que vale la pena comenzar a ordenar las cosas, ¿no? Que es el tema del emprendimiento. Bueno, generalmente, también se lo comentaba Anuncia, por lo general también pues uno habla de emprendimiento y se refiere al tema económico, pero eso va mucho más allá. Y a mí me gustaría, Anuncia, entonces, para comenzar esta conversación, que conceptualizáramos, que definiéramos bien qué es el emprendimiento, perdón. Muchas gracias, Carlos, de verdad, por darnos esta oportunidad. Definitivamente se usa muchas veces el término emprendimiento de manera inapropiada, de alguna forma como englobando todo tipo de actividad económica autónoma que Sí. las personas llevan a cabo. Más técnicamente, emprender significa detectar oportunidades para desarrollar una organización con capacidad de crecimiento y con capacidad de generación de empleo. Y es lo que nosotros definimos el emprendimiento dinámico. Ahora, ese emprendimiento, como justamente conversábamos antes, puede ser de carácter puramente económico, es decir, un emprendimiento para generar beneficios económicos para sus accionistas, o puede ser un emprendimiento de impacto social, o puede ser una mezcla, que es lo que estamos viendo con frecuencia en estos últimos tiempos en Venezuela, que son emprendedores que tienen impacto social, pero no por tener impacto social dejan de tener buenos resultados económicos. Ahora fíjate, Nuncia, el modelo de dónde viene, dónde surge la primera idea, dónde comienza y cómo va desarrollándose, porque en el mundo se presentan muchísimos modelos de emprendimiento, Sí. está comenzando a tomar forma también en el país, pero ¿cuál es la génesis de todo esto? Bueno, la verdad que hay muchas instituciones que han trabajado desde hace décadas en los temas de emprendimiento. Una de ellas es el Babson College en Estados Unidos, que es el líder de la red global del Monitor Global de Emprendimiento, que es un estudio que se realiza en más de 60 países a nivel mundial todos los años, y de los cuales este año precisamente el IESA, en alianza con la UCAP, han vuelto a realizar el estudio del GEM en Venezuela. ¿Por qué es tan importante realizar ese estudio del GEM? Es un estudio de población adulta que nos permite saber cuál es el porcentaje de la población que está emprendiendo y qué tipos de emprendimiento están llevando a cabo y por qué lo hacen. Entonces, en este estudio que se terminó a finales del 2022, lo que nosotros encontramos es que hay cerca de 3 millones de venezolanos que se declaran emprendedores y que están en lo que el GEM considera actividad emprendedora temprana, es decir, están en esos primeros 3 años en el cual se encuentran desarrollando sus empresas. Ahora, Perdón, esos 3 millones saben qué es el emprendimiento, se sienten emprendedores, pero saben lo que es el emprendimiento o califican o entran dentro de lo que es, digamos, la definición. Eso es un poco más difícil de constatar, porque no es parte, digamos, de las preguntas que nosotros hacemos, Claro. pero sí una de las cosas que hemos encontrado en el estudio es que los valores y de alguna manera la aprobación social del emprendimiento son muy elevados en Venezuela. Entonces, es decir, todo el mundo considera que emprender es algo positivo, que es algo bueno, que es algo bien visto por la sociedad. Ahora, nosotros tenemos cerca de un 15% de nuestra población activa que está en este momento comenzando un emprendimiento. Fíjate, el gobierno también como que se ha hecho permeable al tema o al concepto de emprendimiento, porque en el discurso oficial estamos escuchando de manera recurrente el tema del emprendimiento. Sí, así es. Digamos, ajustable, es permeable el concepto que maneja el gobierno con lo que realmente es el emprendimiento. La verdad, Carlos, yo más que irme a semánticas o a definiciones de conceptos, yo creo que todo lo que pueda ayudar al ecosistema emprendedor nacional es bienvenido. Claro. No importa, digamos, que sea limitado, que esté visto desde un punto de vista en lugar de otro punto de vista. ¿Y por qué te lo digo? Porque en el mismo estudio del GEM hay una parte del estudio que es un estudio cualitativo de expertos, donde los peores, digamos, el peor ranqueo, el peor resultado en términos de los factores que ayudan al emprendimiento está registrado del lado de la falta de políticas de gobierno. Obviamente,
Existe ahorita una política incipiente, sabemos que está todo este programa de Emprender Juntos, que bueno, yo siempre digo que mejor empezar a ver algunos vestigios Sí, desde luego, ¿no? de apoyo que son absolutamente necesarios. Eso es importante. Ahora fíjate bien, la crisis económica, que es un aspecto importante, bueno, contenido también dentro de ella la crisis social que se genera, y lo que ocurrió con el COVID, esos fueron detonantes y elementos importantes para que esa iniciativa creciera en Venezuela y llegara hasta el número que reflejaba, Nucia, de 3 millones. La pregunta es súper interesante y te voy a decir que sí y no. Ya Sí. te voy a explicar por qué. No desde el punto de vista de que en el mismo estudio del GEM hecho hace 10 años, el porcentaje de la actividad emprendedora temprana era exactamente el mismo. O sea, estábamos 15,5, ahorita estamos 15,9, está muy cercano. Entonces, siempre ha sido alta la actividad emprendedora temprana en Venezuela. Sí, o sea, cómo cambia con el COVID, Claro. es que esencialmente en los últimos 3 años y en particular durante la pandemia, lo que hemos visto crecer es el emprendimiento de base tecnológica, por obvias razones, porque el COVID nos puso ante una realidad distinta, teletrabajo, de en fin. teletrabajo, de deliveries, de hacer compras a través de plataformas de e-commerce. Entonces, todo eso, de alguna manera, del estar en nuestra casa y tener que hacer a distancia a través de tecnologías, muchas cosas. Eso de alguna forma nos hizo como recuperar la brecha que teníamos respecto a otros países de la región que ya estaban un poco más avanzados en ese sentido. Ahora, no, pero perdona, culmina lo que ibas a decir. No, bueno, lo que quería decir es que precisamente por ese auge que ha habido en el crecimiento del emprendimiento de base tecnológica, a partir de finales del año pasado, el BID, en su brazo del BID Lab, que es el que hace la promoción del emprendimiento y de la innovación en América Latina, está trabajando con el IESA en un importante proyecto de desarrollo de ecosistema emprendedor de base tecnológica, proyecto que llamamos Emprendetec, y que apunta precisamente a darle una connotación distinta a la promoción del emprendimiento en Venezuela. De hecho, les hablo en la segunda parte, porque vamos a hacer un paréntesis, vamos a una pausa y enseguida regresaremos para seguir conversando con Nucia Auleta, directora de Desarrollo y profesora del IESA. Bien, seguimos con Nucia Auleta, directora de Desarrollo y profesora del IESA. Seguimos hablando del emprendimiento, de las iniciativas, del programa del BID, y luego quiero hacerte otras preguntas. ¿Cómo no? Bueno, te comento un poco del programa Emprendetec. Justamente en este momento es un programa que tiene 4 componentes y que es un programa, más allá de un programa de formación, es un programa de promoción del ecosistema de base tecnológica, de emprendimiento de base tecnológica en Venezuela, con además el valor agregado de que buscamos emprendimientos que tengan impacto social. La preocupación que tú tenías, bueno, Sí. de impacto o de económico. Buscamos esa mezcla muy especial que sabemos que existe en Venezuela. ¿En qué consiste este proyecto? Tiene 4 componentes, un componente de formación, donde formamos formadores de emprendedores, es decir, mentores que en este momento Sí. tenemos cursando el programa, un componente de formación para emprendedores que dura 12 semanas y comienza el 29 de abril, y si me permitas ahí quisiera pedirle a los equipos emprendedores que se postularan en emprende-tech.com y allí van a encontrar digamos las bases para postularse, y luego tiene un componente el proyecto de incubación de esos emprendimientos, porque una de las cosas que encontramos también a través del estudio del GEM es que muchos de esos emprendimientos desfallecen en el camino. Eso te iba a comentar, ¿cuántos de esos emprendimientos que nacen por una coyuntura específica en este momento se mantienen? Porque he escuchado decir que muchos fenecen en el camino, Sí. se extinguen y debe haber alguna razón, ¿no? Sí, mira, lo de la extinción de los emprendimientos es un fenómeno mundial, tanto así que eso se le conoce como el Valle de la Muerte, o sea, tiene un nombre y una etiqueta, o sea que hay como un momento entre los dos y los 3 años, como que pierdes la energía y pierdes incluso pues pierdes la capacidad y los recursos para seguir adelante. Eso tiene, por ejemplo, y perdona, que ver con el momento económico y social que vive el país.
En alguna medida pudiera ser, ¿no? En alguna medida sí, es decir, que obviamente si tú consideras que muchos de nuestros emprendimientos son motivados por autoempleo, por necesidad, más que por oportunidad de negocios, definitivamente emprender significa buscar una forma de generarme nuevos ingresos y nuevas oportunidades. Pero hay una cosa interesante que en una porción también bastante alta nuestros emprendedores dicen que buscan tener impacto, que buscan hacer un cambio en la sociedad. Y yo creo que ese es el potencial que nosotros queremos tomar para poder incubar a esos emprendedores y darle la oportunidad. ¿Por qué desfallecen? Porque faltan recursos, porque falta financiamiento, porque falta formación, porque falta apoyo del ecosistema. Entonces, la idea de trabajar en todos esos aspectos es precisamente para lograr que pasen por ese valle sin perecer en el intento. Mira, lo que sí, y corrígeme si no es así, yo tengo una percepción particular porque lo que he visto es que estos emprendimientos, sobre todo en el área económica de los pequeños y medianos empresarios que surgen en el camino por la crisis, es que se ha generado una competencia bien interesante, una competencia de diverso tipo, y en diversas áreas. ¿Es así o no es así? Por lo menos aquí en Venezuela. Sí, bueno, por supuesto que sí hay áreas que son más evidentes porque... En el área comercial, por ejemplo. En el área comercial o toda el área de transporte de personas, colectivo, individual, sí, sí. En el área de delivery, obviamente también, pero también hay áreas tal vez menos visibles para el gran público, que son áreas de salud, de telesalud, o que pueden ser de gran impacto también para la población venezolana. Qué bueno que haya competencia, porque la competencia lo que hace es impulsar a que esos modelos se vayan probando, se vayan mejorando en el camino y que al final del día queden aquellos que tengan realmente un valor que entregarle al mercado, sea desde el punto de vista económico que desde el punto de vista social. Ahora, la irregularidad en el comportamiento económico hace mucho más difícil, mucho más complicado el emprendimiento, por ejemplo, no solo en el área económica, sino también en el área social. Bueno, absolutamente sí. Yo diría que más que la irregularidad y la incertidumbre, que es algo con lo cual nosotros convivimos, yo creo que ya los venezolanos convivimos bastante bien. Si hay algunos factores que son indispensables y el factor financiamiento es uno de ellos. Entonces, el hecho de que en este momento no haya disponible financiamiento bancario suficiente o que digamos, no pueda tener un impacto necesario para poder impulsar el capital de trabajo de esos emprendimientos, eso es lo que puede tener el mayor impacto negativo. Más que, digamos, el subir y bajar de nuestra economía, con lo cual yo creo que ya nosotros los venezolanos nos sentimos bastante cómodos en ese surfeo. Pero habría que cambiar. Y es una solicitud y en cierta forma también una exigencia de muchos factores de la vida nacional, incluso del sector privado de la economía. Si no logras flexibilizar todo esto del encaje legal y no logras, por ejemplo, la utilización de las divisas que están en reserva en los bancos para poder financiar proyectos, bueno, te quedas en el camino, te frustras y fracasas. Es así. Sin embargo, también hay otras fuentes de financiamiento que nosotros tratamos de promover a través del proyecto Emprendetec, que es el financiamiento a través de inversionistas ángeles o capital de riesgo. En Venezuela hay muy poca presencia de inversionistas ángeles y diría que casi nula de capital de riesgo. Algunos emprendimientos... Defíneme un poquito lo de capitalistas ángeles. Sí, el capitalista ángel, Carlos, puede ser una persona como tú, como yo, que tiene unos ahorros, que tiene un interés hacia una cierta área, que de pronto conoce un equipo de emprendedores que están llevando a cabo una iniciativa en un área que te gusta y en la cual subsidia. De pronto tú tienes una competencia y tú entras en ese negocio. Entonces, entras en ese negocio y puedes ser también un mentor, ¿no? Con tu experiencia como comunicador y en los medios, tú podrías ser perfectamente un mentor de un emprendimiento en esa área, pones algo de capital para ayudarlos a trabajar y en ese desarrollo de la relación con el tiempo se decide si tú te quedas como socio o si recoges tu inversión y dejas que el emprendimiento siga creciendo. Entonces, esa modalidad de inversionista ángel, que va un poco más allá de lo que normalmente se conoce en emprendimiento, que es el financiamiento, se dice que los que siempre te financian al principio son la familia, los amigos y los tontos, ¿no? Se dice, o sea, family, friends and fools. Entonces, más allá de la familia, los amigos y los tontos, es buscar
digamos, inversionistas ángeles. Eso es una tarea que nosotros tenemos que desarrollar en Venezuela, donde queda mucho por hacer. Tanto en formar a los inversionistas para que sepan cómo acercarse a los emprendedores, como que los emprendedores entiendan qué esperarse de esos inversionistas. Bueno, este es un tema que da para más y habrá ocasión, en la medida de tus posibilidades, también que puedas compartir nuevamente con nosotros para ir sumando, ¿no?, algunas cosas que sirvan de orientación en ese sentido sobre el tema del emprendimiento. Nuncia, muchas gracias por haber estado. Nos vamos a una pausa, al regreso, Arte y Espectáculos en lo Actual.